Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a realizar la retroalimentación de la semana 12 de la web. ¿Sí? Les saluda la profesora Rocío Janet Guamaní Cruz del área de comunicación. Muy bien, chicos, ¿cuál es el tema de la semana? El tema de la semana es nuestra escuela ideal. Para ello vamos a desarrollar las siguientes actividades. Bien, chicos, la primera actividad es elaborar el plan de escritura de un texto argumentativo para mejorar la problemática de nuestra escuela. La segunda actividad va a ser escribir y difundir nuestro texto argumentativo para mejorar la problemática de nuestra escuela. Estas actividades nos van a ayudar a desarrollar la competencia del área escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Sí? Entonces, iniciemos con la actividad. Como les decía, actividad 1. Elaboramos el plan de escritura de un texto argumentativo para mejorar la problemática de nuestra escuela. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Te has preguntado cómo dar solución a situaciones problemáticas o a las necesidades de tu escuela? Si bien es cierto, chicos, en el contexto actual en el que estamos viviendo, ¿verdad? Nos hemos visto obligados a desarrollar las clases a distancia, es decir, a desarrollar las clases a través de la educación virtual, ¿no? Y para ello, recuerdas que estábamos conversando y decíamos que había ciertos problemas o ciertas necesidades que se necesitaban resolver. Entonces, por eso esta pregunta. ¿Te has preguntado cómo dar solución a situaciones problemáticas o a las necesidades de tu escuela a las que tú hayas podido identificar? ¿Sí, chicos? Pero primero es muy importante para ello conocer lo siguiente. Aquí, ¿qué será un texto argumentativo? Pues chicos, un texto argumentativo es aquel el que va a sustentar una idea, una opinión, ¿sí? Es una postura frente a un determinado tema que busca o cuyo objetivo es convencer al lector con las ideas que presenta o de su planteamiento de la tesis, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a conocer entonces esta es la estructura que sigue. Tesis, argumentos y conclusiones, ¿sí? La tesis, chicos, es la idea que se pretende defender o rebatir. Se debe formular como un enunciado afirmativo, ¿sí? Entonces la postura es la opinión que se tiene. Después viene en este texto también en su estructura los argumentos. Los argumentos son las razones que justifican la tesis, ¿ya? La van a explicar, la van a argumentar, como su nombre dice, no van a dar razones. Y debe de graduarse por orden de importancia. Recordar también que es muy importante, por ejemplo, citar ejemplitos adecuados, ¿no? Tenemos ciertos contraargumentos que se pudiesen oponer a nuestra tesis, ¿ya? Ahora, en las conclusiones, chicos, viene a ser la parte final, ¿ya? En la que se exponen los puntos más importantes de nuestra argumentación. Es como la síntesis. De forma resumida, se intenta convencer de nuevo al receptor, ¿no? Entonces, esto es conociendo un poquito más o reforzando lo que es el texto argumentativo. ¿Ya? Continuemos. Bien, chicos, para empezar a planificar, como es la actividad primera, nuestro texto argumentativo, vamos a desarrollar los siguientes pasitos, ¿ya? Primero, vas a iniciar identificando las necesidades o problemas que tiene tu institución educativa. ¿Cuáles serán esos problemas o necesidades? ¿Recuerdas que me decías? Entonces escribamos toda una lista, ¿sí? Por ejemplo, algunos me decían, ¿no? El problema de conexión de internet, otros me decían que a veces tenemos dudas con algunas tareas, ¿no? Y no es lo mismo que estar en el colegio porque no podemos preguntar en el momento, ¿no? Digamos, ya, esos son problemas o necesidades que tú has identificado en esto de la educación a distancia, educación virtual, ¿verdad? Entonces puedes considerarla también. Como segundo pasito, ¿qué vas a escribir? ¿No? ¿O qué vas a hacer? Vas a seleccionar una necesidad o un problema, ¿ya? Entonces, yo te recomiendo que elijas aquello que conoces de cerca o sobre lo que tienes más información para que puedas explayarte en tu texto, ¿sí? Al momento de escribir tu texto. Bien, chicos, ahora vamos con el siguiente pasito. Bien, chicos, ¿no? Ahora, como tercer pasito, ya vas a profundizar y comprender mejor de qué trata. Observa con atención el siguiente cuadrito.
Luego transcríbelo y completa la información teniendo en cuenta lo solicitado en cada columna, ¿ya? La necesidad o problema, que lo observas ahí, después las causas, consecuencias y la medida de solución, ¿ya, chicos? Entonces, utilicemos lo que ya hemos hecho en los anteriores pasitos, ¿ya? Muy bien, continuando. Ahora, ya como cuarto paso, vas a analizar y darle su sustento a las medidas de solución que tú has propuesto, ¿no? Es decir, vas a explicar cada una de ellas respondiendo a la pregunta, ¿de qué manera contribuye a dar solución a la necesidad o problema seleccionado? Entonces aquí, ¿no? Empezarás a escribir, ¿ya? Analizarle y darle sustento, ¿ya? ¿Por qué o de qué manera contribuye a dar solución a la necesidad o problema seleccionado? Tú has podido escribir solución 1, medida de solución 2 o medida de solución 3, ¿no? Y lo explicas allí, donde está. Muy bien. Ahora, bien, ya hemos planificado, ¿verdad? O hemos estado planificando. La actividad 2, chicos, ya va a ser escribimos y difundimos nuestro texto argumentativo para mejorar la problemática de nuestra escuela. Recuerda, como te decía, tú ya has planificado tu texto, ¿verdad? Por ejemplo, observemos el siguiente esquemita, ¿ya? Y a partir de él también puedes seguir planificando tu texto argumentativo. Por ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta que tiene esta estructura o esquema, ¿no? Primero, presenta la tesis que se encuentra dentro de la introducción. Recuerda que la tesis es la postura o la opinión que tú tienes respecto al tema. En este caso, respecto a lo que son la problemática o las necesidades de nuestro colegio. Bien, chicos. Posteriormente vienen los argumentos, ¿sí? En este caso, mira, argumento 1, argumento 2, argumento 3, son los que van a explicar, dar razones, justificar de alguna manera o sustentar mi tesis, ¿ya? Entonces, continuamos. Por último viene la conclusión. La conclusión viene a ser la síntesis, ¿no? De prácticamente todos mis argumentos y de alguna manera refuerza mi tesis o la idea que yo he planteado en mi tesis. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy importante o se sugiere, ¿no? Seguir esta estructura o seguir este esquemita de texto argumentativo. Bien. Ahora, ¿ya? Es necesario que definas qué ideas vas a desarrollar en cada parte del texto argumentativo y las fuentes en las que te vas a apoyar. Por ello, también puedes utilizar esta tablita donde podrás organizar mejor la información que necesitas. Esto también lo encontramos en los materiales que se te han enviado, ¿sí? En los recursos de la web. Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a seguir de alguna manera dando más ideitas para mi texto, ¿ya? ¿Cómo así? Empiezo, ¿no? Título del texto. Recuerda que el título tiene que ser bastante creativo y sobre todo, ¿no? Que llame la atención del lector o del público al que te diriges, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, profesor, el título, los problemas de la educación virtual en tiempo de coronavirus. Ah, un título muy llamativo, ¿no? O sea, que invita al lector para leerlo. Ahora, mira aquí, observas partes del texto que ya lo conocemos. Introducción, desarrollo cuerpo de argumentos y las conclusiones. Al ladito vas a escribir todas las ideas, ¿no? De la introducción. Y recuerda que la idea principal viene a ser la tesis. Opinión o postura que tú tienes respecto al tema. El desarrollo o los argumentos, ¿no? Allí pondrás todas las ideas que la sustentan o explican o dan razones. Y por último, las conclusiones que sintetizan todos los argumentos y sobre todo refuerza tu tesis, ¿no? Y en la columna siguiente están los textos que sustentarás o que sustentarán. ¿Qué significa eso? ¿No? Por ejemplo, yo me puedo apoyar de información extra de otros textos, ¿no? Yo he leído y entonces puedo citarlos ahí. Muy bien, chicos, es muy importante, siempre recuerden la planificación, porque con ello yo voy a poder escribir mi texto, ¿no? De una manera adecuada o lo que se está solicitando o pidiendo, ¿no? El propósito comunicativo del texto. Muy bien, ahora. Miren, aquí tenemos un ejemplito de
de texto argumentativo, ¿no? Los videojuegos, dice, tiene introducción, como ven ahí argumentos y conclusión, ¿no? En la introducción es muy importante reconocer que la tesis, ¿no? Por ejemplo, la tesis de este texto argumentativo es, los videojuegos nos hacen mejores y yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y aquí desarrolla, ¿qué cosa? Los argumentos, ¿no? Las explicaciones. Pero si se dan cuenta, aquí de alguna manera indican las razones de la tesis o la opinión, pero mira, utiliza las palabras conectores. ¿Ya? Por ejemplo, asimismo, por otro lado, además. Entonces, es muy importante, chicos, considerar lo que son los conectores, ¿ya? Y la conclusión es la parte final, como les decía, ¿no? En conclusión, aquí está empezando finalmente, ¿no? Y la parte importante que está reforzando a la tesis, ¿no? Los videojuegos hace tiempo que llegaron y lo hicieron para quedarse, ¿no? Entonces, aquí podemos reconocer un ejemplito, chicos. Muy bien. Ahora sí, es momento de escribir la primera versión de mi texto argumentativo, ¿sí? La primera versión, con todo lo que ya se ha planificado. Ten en cuenta lo siguiente para que lo redactes, ¿sí? Primero, el título. Recuerda que deberá presentar el tema que vas a desarrollar. Cuida que sea breve y logre ese impacto el que estás pretendiendo, ¿sí? Y llame la atención también de los lectores. Muy bien, en la introducción presentarás, recuerda, la tesis, es decir, la idea central de tu propuesta para el problema o necesidad de tu institución educativa. Es tu postura, ¿sí? Muy bien, ahora, en el desarrollo, que vienen a ser los argumentos, recuerda que tienes que dar validez a la tesis o a la idea central planteada. Debes sustentar aquí con argumentos la tesis que planteaste en la introducción, ¿sí? Recuerda que tienes como insumo ya la tabla donde has colocado tus ideas, ¿no? Y las fuentes de referencia. Entonces, puedes de alguna manera apoyarte en ello, ¿ya? Por eso es muy importante, miren, chicos, la planificación, ¿no? Después, redacta 3 argumentos como mínimo. Ten en cuenta que debes colocar los argumentos en orden de importancia, ¿ya? Entonces, 3 argumentos que sustenten mi tesis, ¿ya, chicos? Correcto. Ahora, en la parte final, que son las conclusiones del texto argumentativo, puedes presentar brevemente la idea central y un resumen de los argumentos que la justifican. Aquí puedes reafirmar o dar razones por las que la implementación de estas medidas de solución que tú estás planteando traerá beneficios a tu institución educativa. Asegúrate de que la conclusión sea precisa y breve, ¿ya? Después, revisa tu texto. Ya terminaste de escribir tu primera versión. Revisa tu texto. Puedes leerlo y compartirlo con tu familia, ¿no? Y si por ahí tendrías que reajustar algunas cositas, lo haces, ¿ya? Lo haces y ahora sí, escribe la versión final de tu texto argumentativo. ¿Y qué vas a hacer después? Pues después lo vas a publicar y difundir, es decir, lo vas a compartir con la profesora y con tus compañeros, ¿sí? Muy bien, chicos, estas son las actividades a desarrollar en esta semana. Y yo sé que tú puedes. Muy bien, chicos, hasta la próxima clase.